Hola, buenas. Mi nombre es Marcos Minuesa y aquí tengo a mi compañero Diego Cubéis. Somos del tercero A y vamos a explicaros las tipologías textuales. Empezamos por la narración. La narración es el relato de una serie de hechos reales, ficticios y son contados en un tiempo y espacio determinado. Tenemos la diferencia del autor y el narrador. La diferencia entre estos dos aspectos es que el narrador es la persona real que escribe la obra y el narrador es el que cuenta la historia que puede o no coincidir con el autor. Pasamos a tipos de narradores. Según su participación en la historia y según su punto de vista. Empezamos por primero en el de según su participación en la historia. Está narrador protagonista, narrador testigo, narrador omnisciente, narrador esquiciente y narrador deficiente. Pasamos a según su punto de vista. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Ahora vamos a decir la estructura de la narración. En la estructura de la narración tenemos tres partes de estructura, que está la introducción, el nudo y el desenlace. En la introducción es cuando se presentan los personajes, el contexto y la situación inicial donde está la historia. El nudo es desarrollar el conflicto o los acontecimientos principales de la historia, básicamente pues lo que pasa. Y el desenlace es cuando se resuelve el conflicto y se concluye a la narración. Ahora vamos a hablar de los personajes y tipos. Los personajes pueden ser animales, personas o entidades que participan en los eventos de la historia. Está según su participación, según su rol. Empezamos por según su participación, que están principales, secundarios y terciarios. Los principales son esenciales para la trama, incluyen al protagonista y al antagonista. Los secundarios apoyan a los personajes principales, pero su ausencia no afectaría en la trama principal. Y los terciarios aparecen esporádicamente y su función es ambientar o complementar la historia. Pasamos a según su rol, que está protagonista, antagonista y tritagonista. Primero vamos a pasar al protagonista, que es el personaje central de la historia y con quien el lector suele empatizar. Ahora pasamos al antagonista, que se opone al protagonista creando conflicto y obstáculos que debe superar el protagonista. Y el tritagonista es el que desempeña un papel que a menudo va sirviendo de mediador o proporcionando una perspectiva adicional en la narrativa. También de personajes y tipos tenemos según su evolución y según su imagen. En según su evolución están los estáticos y dinámicos. Los estáticos no muestran cambios o desarrollo a lo largo de la historia. Mantienen sus características y comportamientos iniciales. Y los dinámicos evolucionan y cambian en respuesta a los eventos de la trama, mostrando crecimiento o transformación personal. Pasamos a según su imagen. Está el arquetipo y el estereotipo. El arquetipo representa modelos universales de comportamiento o personalidad como el héroe, el sabio o el villano. Y en el estereotipo son representaciones simplificadas y generalizadas de un grupo o tipo de persona, a menudo basadas en prejuicios o conversiones sociales. Ahora vamos a pasar al orden de la narración. En el orden de la narración se representan los acontecimientos en una narración que puede variar según la intención del autor y el efecto deseado en el autor. Tenemos narración lineal, in media res y en extrema res. Pasaremos ahora al orden de la narración. En el análisis de un texto hay que distinguir el argumento del tema. Argumento. Es la sucesión de hechos que le ocurren a los personajes. El tema. Es el asunto que da sentido o razón de ser la obra, que ocurre en un espacio y un tiempo determinado. Ahora pasamos al espacio y el tiempo. El espacio es el lugar donde ocurre la acción y el tiempo es el momento en el que ocurren los hechos. Eh, vale, ahora pasaremos con mi compañero Diego. Hola, soy Diego y vamos a hablar sobre la descripción. Es una herramienta discursiva que permite explicar las características de los sujetos, de los acontecimientos que tienen lugar, de los espacios físicos donde se desarrollan, incluso las situaciones que tienen.
En los tipos podemos ver la prosopográfica, etopeya, topografía, cronografía, zoografía y crinografía. En la prosopografía podemos ver la descripción de los rasgos físicos de una persona. En el etopeya vemos la descripción de los rasgos morales de una persona. En la topografía, descripción detallada de un lugar o paisajes. En la cronografía, descripción de una época. Zoografía, descripción de animales. Y la criniografía, descripción de un objeto específico. En toda descripción tenemos el orden y los recursos lingüísticos. En el orden, de lo general a lo particular, comenzar con una visión global y luego detallar aspectos específicos, de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, útil para describir objetos o escenas, de lo más destacado a lo menos. Vemos lo que es más relevante y enfatiza más en esas zonas. Y luego tenemos recursos lingüísticos, donde vemos sustantivos, adjetivos calificativos, adverbios, verbos copulativos y figuras retóricas. Funciones. Vemos la ambientación, la caracterización, la pausa narrativa y la simbología. En la ambientación establece el escenario y crea una atmósfera que hace más creíbles los hechos del narrador. Pausa narrativa, detiene momentáneamente la acción para proporcionar una información adicional. La caracterización detalla las características de personajes, lugares o objetos. La simbología aporta significado adicional utilizando descripciones para representar ideas o conceptos. El diálogo. El diálogo es una conversación entre dos o más personas de manera alternada. Expresan sus ideas, pensamientos o sentimientos. Las características: interacción, turnos de palabra, finalidad, coherencia, presencialidad y signos no verbal. Diferencia entre espontáneos y planificados. En los espontáneos son conversaciones que surgen de forma casual. Por ejemplo, cuando te encuentras a un amigo y empiezas a hablar con él. Y las planificadas son conversaciones que se estructuran y se desarrollan antes de tener el diálogo con esa o esas personas. La entrevista. Una entrevista es una conversación estructurada entre dos o más personas, donde un entrevistado le hace preguntas a un entrevistado. Las pautas tenemos la preparación, en la que investiga a fondo al entrevistado y define claramente los objetivos de la entrevista. Abre una lista de preguntas abiertas que fomenta respuestas detalladas. El desarrollo establece un ambiente cómodo y profesional y envía con preguntas generales antes de profundizar. Y en el cierre resume los puntos claves discutidos para asegurar una comprensión mutua y agradece al entrevistado por su tiempo y aportaciones. Los textos prescriptivos. Los textos prescriptivos se elaboran para expresar normas o instrucciones y regular actividades y comportamientos de las personas. En los tipos debemos ver los instructivos y los normativos. Los instructivos contienen las intenciones que indican cómo se realiza una tarea. Tienen, como, tienen una estructura esquemática, usan la misma forma verbal y en los distintos pasos del proceso léxico sencillo, enunciados breves y aparición de elementos gráficos. Suelen haber fotos o cosas así. Y luego tenemos los normativos. Regulan la actuación o el comportamiento de individuos o colectivos como las leyes de un país. El decálogo es el conjunto de 10 normas básicas o consejos básicos y el reglamento regula la actividad realizada por un colectivo o en un espacio. Y por último podemos ver el diario personal. Es un género narrativo de carácter autobiográfico en el que el autor anota los hechos y las experiencias o los pensamientos que suceden, organizando los apartados del texto por orden temporal según el día en que se ocurre. Textos en la red. Podemos ver el correo electrónico que permite al envío de mensaje, como las comunicaciones personales, el chat que permite a dos o más interlocutores permite a los interlocutores pues hablar entre ellos. La página web es un espacio virtual in- en el que un internauta utiliza para dejar constancia de múltiples datos y a través de redes sociales suceden estas cosas como pueden ser WhatsApp, Instagram, TikTok, etcétera. Los escritos formularios. Un estudiante, además de saber actuar en su vida académica, ha de saberse desenvolver en la vida social o laboral.
Teníamos la convocatoria, es un documento que invita a participar en un acto o reunión. En la convocatoria vemos el orden del día y el acta de reunión. Y hasta aquí nuestra exposición. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.